Hola, saludos muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerden que hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Para la muestra, lo que estaba pasando con el Valle de Aburrá, la decisión de que, por ejemplo, los vehículos de carga y las volquetas no transiten de ciertas horas a ciertas horas. ¿Por qué? Porque estamos viendo un episodio de contaminación del aire que implica que haya algunos sacrificios. Bueno, a los transportadores de carga no les gusta, no se sienten bien, no se sienten que hay equidad cuando el área metropolitana del Valle de Aburrá toma la decisión de impedirles, de restringirles el movimiento a ellos, cuando, por ejemplo, dicen ellos, los motociclistas, que son cientos de miles, están también emitiendo cantidad de contaminantes. Recuerden que la contaminación en el Valle de Aburrá para estos episodios que se presentan en el primer trimestre y en el último trimestre de cada año, tienen como origen las fuentes móviles, los vehículos, carros y motos, y en un 20% aproximadamente las fuentes quietas, estáticas, como las fábricas. Entonces, yo siempre empiezo con este ejemplo para que ustedes entiendan que hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Se toma la decisión de restringir para que tengamos salud y listo. Bueno, el tema de la justicia, que es tema hoy para abrir noticieros. El tema de la justicia sí que es bien importante, porque cada rato estamos diciendo, no hay suficiente justicia, hay demasiada impunidad. Y la Fiscalía es un actor muy importante en la justicia. La Fiscalía, que desde la Constitución de 1991 es la que está encargada de acusar, de perseguir el delito penal. Ya somos los jueces después los que deciden si tiene razón o no tiene razón en la persecución penal la Fiscalía. Pero la Fiscalía es muy importante hasta el punto que se ha venido desde hace varios días pensando quién va a ser la próxima fiscal general de la Nación. Pues ya se tomó la decisión, la Corte Suprema de Justicia ya tomó la decisión este martes 12 de febrero, 12 de marzo, una decisión muy importante y además extraña porque se esperaba que no la tomara tan rápido a propósito de la renuncia de una de las ternadas. Pero primero, la noticia con Gerson Chaverra, quien es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aquí está. La Corte Suprema de Justicia informa al país. Así es, Julio, en la sesión de sala plena extraordinaria celebrada en el día de hoy, se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación. Se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón como la nueva fiscal general de la Nación, de una terna conformada por Ángela María Buitrago y por Amelia Pérez Parra. Esta última, les voy a comentar el contexto. Amelia Pérez Parra acaba de enviarle una carta a la Corte Suprema de Justicia renunciando. Doctor Gerson Chaverra Castro, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y cuenta en esta carta que ustedes están viendo que con carácter de irrevocable renuncia a su pretensión de ser la próxima fiscal general de la Nación. Y cuenta, entre otras, el, digamos, lamentable hecho, perturbador hecho que ella menciona más o menos relacionado con las redes sociales y con la situación en la que se vio desafortunadamente vinculado su esposo por algunos trinos que se dieron a conocer en redes sociales, y entonces eso llevó a que se produjera lo que se produce hoy con las benditas redes sociales, que es dimes y diretes, matoneo por todos lados, y ello llegó a que se planteara que la dignidad, su dignidad ha sido mancillada y que también había, digamos, cierto atentado contra la tranquilidad de su familia y especialmente de sus hijos. Por eso ella, Amelia Pérez, quien había sido la primera, digamos,
la que había sido considerada por la Corte Suprema de Justicia como la posible fiscal general de la Nación, porque en una de las sesiones sacó 13 votos. Ahí posteriormente fue que se dio este malentendido en torno a las redes sociales. 13 votos después, se volvió a elegir con el malentendido, cayó ella en la intención de los magistrados y fue entonces Luz Adriana Camargo quien llegó a 13 votos y ya esta mañana se toma la decisión ya de dupla, no de 3, sino de 2, se toma la decisión de elegir a la dama que ustedes están viendo allí en pantalla. La Corte Suprema de Justicia decide elegirla a Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación. Ella es abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Penal, Criminología de la Universidad Libre. A lo largo de su vida laboral se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y con la elección de ella, termina este episodio en torno a la Fiscalía General de la Nación con todos los malestares, con todos los dimes y diretes, tiras y encoges a propósito de la salida de Francisco Barbosa, de su señalada politización de la Fiscalía, para muchos la lamentable situación de una interinidad en manos de Marta Mancera, quien ya pues será fiscal encargada hasta que asuma Luz Adriana Camargo, que porque tenía presuntos nexos con... En fin, no voy a mencionar esos malestares porque la noticia en este momento es buena. Finalmente toma la Corte Suprema de Justicia la decisión de elegir a la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. Corte para mensajes, ya regresamos. Les contábamos que el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, hizo una propuesta pues, para alguna excelente, para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, excelente propuesta para otros, propuesta populista. Consistía en que le pedía a 1 millón de amigos que pusiera cada uno 1 millón de pesos o un poquitico más, dependiendo de su capacidad, poquitico menos, dependiendo de su capacidad, para lograr llegar a la cantidad de dinero que se necesitaba para la continuación de las vías 4G. Esto en consecuencia con lo que había señalado en días pasados el gobernador de Antioquia de solicitarle al gobierno nacional que entregara las vías y aquí las terminábamos. Bueno, precisamente Andrés Julián Rendón, quien aplaudió la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el líder del Partido Centro Democrático al que pertenece Andrés Julián Rendón, ha dicho, ¿cómo sería eso? ¿Cómo nos dijo a los periodistas? ¿Cómo se haría eso? Pues él habla de un patrimonio autónomo, Andrés Julián Rendón. Pues hombre, habría que pensar en crear un patrimonio autónomo, que los ciudadanos que quieran hacer el aporte lo puedan hacer a ese patrimonio y que tenga una especie de gobierno también muy ciudadano que determine la aplicación de los recursos. Algo muy alejado del gobierno, nosotros solo pondríamos a disposición instrumentos como la fiduciaria central para que desde allí se cree el patrimonio y para que ese patrimonio pueda posibilitarle a cualquier ciudadano que quiera aportar el ser socio del mismo. Bueno, y ante esa solicitud del gobierno departamental de entréguenos esas vías que nosotros las terminamos, hubo una carta del Ministerio de Transporte que le dice al gobernador Andrés Julián Rendón que es necesario reiterar que la obligación del gobierno de Gustavo Petro a través de Envías reporta un avance físico del 79% de las obras del tramo 2 de las vías de acceso al túnel del Toyo, lo que demuestra que no es cierto que la ejecución de los aportes de la nación sea tan solo del 46%, pues como lo ha venido afirmando el gobernador Andrés Julián Rendón. Bueno, el exdiputado de Antioquia, Andrés Fernando Mesa, dice, hombre, es claro lo que le responde el Ministerio de Transporte al gobernador de Antioquia. Y es que el gobierno nacional
tanto el anterior y el anterior, es decir, el anterior de Juan Manuel Santos, el anterior de Iván Duque y el actual de Gustavo Petro, han honrado los compromisos presupuestales establecidos en el contrato de concesión. Recordemos que es una concesión. Una concesión es cuando el Estado le entrega a un particular el manejo de algo que es público, en este caso las vías o el espacio, por ejemplo, en las telecomunicaciones, el espacio electromagnético, para que lo explote, lo usufructúe, que haga una inversión allí a cambio de revertirle a los 10, 15 o hasta 20 años la infraestructura a la nación. En este caso, entonces, se hace un aporte por parte del privado, que es un concesionario, por ejemplo, de Bimar o Pacífico en las vías del Pacífico. Ellos hacen una inversión de miles y miles de millones de pesos, acompañada de alguna inversión también del gobierno nacional o departamental. Es decir, que en estas obras donde se estaba pidiendo la concesión por parte, es muy difícil, porque es que ya los concesionarios hicieron inversiones de billones de pesos, billones, no solo miles, sino billones de pesos, y sería casi que expropiarles a ellos esa expectativa legítima que tienen de explotar esas vías 4G para recuperar esa inversión. Andrés Fernando Mesa es experto en el principio de confianza legítima. Por eso está convencido de que no se le pueden cambiar las condiciones a los concesionarios. Bueno, y les insiste a quienes están, según Andrés Fernando Mesa, dedicados a decirle al gobierno nacional que tiene bronca con Antioquia, que no hay tal animadversión. ¿Por qué, Andrés Fernando Mesa? Entonces, lo que no le han contado acá la oposición a los antioqueños es que no es animadversión. O sea, el gobierno ha honrado los compromisos, lo que está pidiendo y buscando el gobierno nacional es una salida para ese déficit por sobrecostos de distinta índole, como lo anoté, que se han generado. Y en eso tiene que meterse la mano en el bolsillo la nación, pero también el departamento. En esa carta que ustedes bien exponían ahorita y que ya conoce la opinión pública o está empezando a conocer, también se habla de el departamento es el que ha incumplido la mayoría de compromisos. Por ejemplo, dice que los 19 kilómetros de ahí del Tonusco, el puente de Tonusco llegando a Santa Fe de Antioquia, hasta la entrada del túnel en Giraldo, decía el gobernador en la carta donde le estaba pidiendo las competencias, estaban solo hasta el 40-43% de ejecución, y el ministro en esta carta a Camargo nos dice que la ejecución supera el 75%. Entonces, ¿quién dice la verdad? O sea, hay unas cosas que no son reales, que la oposición usa para generar un ambiente tenso, turbio del gobierno nacional hacia Antioquia. En fin, esta pugnacidad va a continuar, ojalá no por largo tiempo, ojalá se considere la importancia de sentarse a la mesa juntos. Estamos hablando de los gobiernos nacional y el gobierno departamental, incluyendo el gobierno distrital de Medellín. Sentarse a la mesa y que esa pugnacidad en torno a lo político quede a un lado, porque en estos momentos lo que está en juego es el interés de los antioqueños y de los colombianos, porque bien lo ha dicho el mismo gobernador de Antioquia, es que esas vías 4G, que supuestamente por animadversión no se quieren tocar o respaldar o apoyar por parte del gobierno nacional, son un tramito nomás de las grandes vías, de las vías para la prosperidad, autopistas para la montaña primero, vías para la prosperidad, autopistas para la prosperidad y ahora 4G, vías de cuarta generación que les sirven a todo el país. Entonces, mientras tanto, para adelante, como lo pretendió ayer, posteriormente a todo esto, el gobernador Andrés Julián Rendón reuniéndose con la bancada paisa del Congreso de la República, a la cual le presentó 3 proyectos de ley. ¿Cuáles son? Bueno, listo. Andrés Julián Rendón, 3 proyectos de ley que le presentó a la bancada paisa congresional, en la que, entre otras, habla precisamente del tema de las concesiones, que sería la idea, una de ellas muy importante. La idea, dice Andrés Julián Rendón, es que se adicione hasta un 50%
el tiempo, que hoy es hasta de un 20%, para que las concesiones tengan la gran oportunidad de allegar los dineros que le invierten a vías como esta de las que hemos venido hablando, y que son las generadoras del conflicto, las 4G. Un corte para mensajes, ya regresamos. Más de política, pero esta vez en el Consejo Distrital de Medellín, y tiene que ver con la Alcaldía de Medellín, con EPM y con Tigo UNE. Bueno, resulta que el concejal de Medellín por el Partido Independientes, que hace parte de la oposición al gobierno de Federico Gutiérrez, una oposición que esta vez es muy restringida, de 3 concejales versus el resto. Recuerden que el Consejo de Medellín está conformado por 21 concejales, entonces 3 de la oposición, 1 independiente, y el resto hace parte de la coalición de gobierno, a diferencia del anterior gobierno, que era al contrario, mucha oposición y pues menos la coalición de gobierno. Resulta que el viernes pasado se llevó a cabo una sesión de control político, dice él. Estoy hablando de Juan Carlos Upegui, en la que puso el dedo en la llaga a propósito de una supuesta, presunta, todo lo que se diga tiene que ser presumible, no se puede señalar sino hasta que los organismos de control, sean control fiscal, control disciplinario o control penal, investiguen y condenen. Entonces, presumiblemente hay un manejo non santo de parte de Tigo UNE al entregarle a una empresa recién creada, sin la suficiente fortaleza financiera, la venta de unas torres por 30.000 millones de pesos. Mejor dicho, que lo diga él mismo, Juan Carlos Upegui, quien estuvo con nosotros en Clickracia. Recuerden que Clickracia es otro espacio que yo manejo todos los días de 6 a 9 de la mañana por elcanal.com. Juan Carlos Upegui. Y ha decidido vender la infraestructura, sus torres, a una empresa. Nos pusimos a investigar cuál era esa empresa, Towernest SAS, una empresa creada el 23 de noviembre de 2023 con un patrimonio de 2 millones de pesos, y entonces inmediatamente pues ya la Contraloría tendrá que investigar a fondo cómo es posible que una empresa creada hace 2 meses con 2 millones de pesos de patrimonio pues tenga los recursos para comprar unas torres avaluadas en 300.000 millones de pesos. Yo hice esta denuncia el viernes en el debate de control político, y ni el gerente de UNE, ni el gerente de PM, ni la alcaldía de Medellín, representada por el secretario privado, pudieron dar respuesta. Y vámonos para el sur del Valle de Aburrá, en Itagüí, donde un mega operativo contra la criminalidad permitió la desarticulación de una banda que venía extorsionando y que venía vendiendo estupefacientes en Calatrava. El alcalde Diego Torres, duro, recuerde que Diego Torres fue fiscal y fue secretario de gobierno, y siempre ha sido esa su experticia, el tema de la seguridad. Absolutamente satisfecho y amenazando a los cabecillas de estas bandas de Itagüí, porque la persecución es firme. Diego Torres. Es un mensaje claro desde la ciudad de Itagüí. No vamos a hacer un centímetro la delincuencia. Estamos trabajando todos los días por la seguridad ciudadana, trabajando todos los días por la tranquilidad del territorio, y nos quedaron faltando algunas personas, entre ellas alias El Trompón, a quien le mando un mensaje claro y contundente. Estamos detrás de usted, a la comunidad que lo reconoce, pedirle que te estamos dando una recompensa hasta de 13 millones de pesos para que den información para su captura. Aquí tenemos que trabajar todos de la mano para que este flagelo del microtráfico no siga contaminando y envenenando a nuestros jóvenes. También un mensaje claro a alias El Cojo, que está detenido y capturado y condenado en la cárcel, que presuntamente quiere continuar liderando desde la cárcel este grupo delincuencial. Estamos tras de usted. Es un mensaje claro de que estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer
para que la tranquilidad de nuestra ciudad no se pierda. Y terminemos por donde empezamos, con el aire que respiramos. La Secretaría de Salud de Medellín atenta con que tengamos mucho cuidado con el aire que estamos respirando, porque las condiciones ambientales nos están afectando mucho. Rita Almanza es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, con estas recomendaciones muy importantes. Cada año en esta región se presentan unas condiciones atmosféricas que favorecen la concentración de material particulado. Este material contamina el aire que respiramos y puede llegar a nuestros pulmones e incluso a nuestro torrente sanguíneo. La Organización Mundial de la Salud asocia respirar el aire contaminado con enfermedades tan graves como un ataque al corazón, un derrame cerebral, también problemas de salud mental, bajo peso al nacer o incluso cáncer de pulmón. Por eso, la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín llama la atención para que en esta temporada de prevención, grupos sensibles como embarazadas, niños pequeños o adultos mayores hagan la actividad física vigorosa al interior de las viviendas, de los gimnasios o en espacios protegidos. De esta manera preservaremos nuestra salud. Decisiones administrativas que tienen que ver con el aire que respiramos, que tienen que ver con la salud y hasta con la vida. Imagínense toda esa chorrera que nos planteó Rita Almanza. Si no nos cuidamos, lamentablemente, debido al aire contaminado que estamos lamentablemente respirando. Así que pongamos nuestra parte también. Muchas gracias. Chao.